Los chicos como botín. ¿Qué pasa cuando los padres se separan y alguno de ellos prohíbe al otro ver a los niños? O por lo menos pone múltiples obstáculos. ¿Cómo esto termina impactando en lo que decíamos, engorrosos procesos judiciales, cuando se trata en realidad de relaciones humanas? De cómo resolver sobre todo la protección del niño. Poner como prioridad al niño en estos casos. Para poder analizarlo estamos junto a la licenciada Mariela Caraballo. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes. Hola, Mariela, ¿qué tal? Tema difícil y muy actual, ¿no? Los padres se separan y se apropian de los chicos y siempre hay una situación en la que terminan perdiendo a los niños, ¿no? Sí, a eso se le da el nombre de síndrome de alienación parental, que es cuando tras un divorcio, algunos de los padres busca estrategias, a veces deliberadamente, a veces inconscientemente, para alejar al hijo de uno de los progenitores. Sabemos que, bueno, cada vez que hay un divorcio, eso genera todo un proceso que hay que ir elaborando, genera angustias, pérdidas, sensación de inseguridad, de desvalimiento, y que recae muchas veces en los hijos. Los niños, uno piensa, digamos, hasta de lo normativo, aparecen siempre como el derecho esencial, la prioridad en estos casos. Cuando ocurren estas situaciones, ¿es factible resolverlo de las relaciones humanas o generalmente se termina resolviendo en otros ámbitos, por ejemplo el judicial? Sí, muchos de los casos se terminan, pero a veces no se termina de resolver tampoco así, ¿no? Ahora existe la mediación, el sistema de mediación, que es uno de los fines para los cuales se ha creado, porque no logran los padres acordar, ¿no? Entonces, por venganza, por enojos, rencores, se le dice cosas a los hijos en contra de la mamá o del papá, o se utiliza al niño para castigar al otro. Entonces el régimen de visitas no es respetado. Por eso digo que a veces ni siquiera con lo judicial puede llegar a arreglarse el conflicto, a resolverse. Cuando uno infiere que luego de un divorcio, bueno, las cosas se deciden no continuar más porque no están bien. ¿Cómo se trabaja desde el ámbito familiar o de la pareja para que no termine en una guerra, ¿no?, de los roces? Sí. Que termine en algo que le haga bien al niño y que no se utilice como botín. Ayudar a valorizar al otro, que es el progenitor también y que lo va a hacer toda la vida, por lo cual la relación va a seguir para siempre, ¿no? Sí, bueno, yo a muchas parejas o familias he recomendado esa película precisamente porque termina siendo una guerra entre los padres. Bueno, acá no se ve la intervención de los hijos, ¿no? Pero siempre los hijos son el vehículo de ese conflicto. Cuando la familia está inmersa en esta problemática y no puede salir, porque como decía, es un proceso que a veces al comienzo es inevitable, pero muchas familias pueden ir resolviéndolo y otras tienen que buscar una ayuda externa, alguna terapeuta que se ocupe de familia, de pareja, y puedan diferenciar lo que tiene que ver con la mamá o el papá como hombre o mujer, o como esposa o esposo, y lo que son los hijos. En general, digo, por una cuestión tradicional y hasta legal, hasta el último cambio del Código Civil, digamos, la mamá se queda con los nenes, ¿es la mamá la que impone esa situación o también se da que padres le impiden, por ejemplo, a la mujer ver los chicos? Sí, se da. Hay muchos casos donde el papá tiene la tenencia, por lo general es la mamá la que tiene la tenencia. Claro. Pero aunque la mamá tenga tenencia, la otra parte, si el papá a veces también habla mal de la mamá, claro, adelante de los hijos. Y eso no se debe hacer, por más que sea justificado o no, porque los niños siguen amando a su mamá o a su papá más allá de estas fallas, ¿no? Hay una edad en la que el niño no puede discriminar si lo que la mamá dice es cierto, porque cuando se tiene 5, 6, 7 años, la palabra de los padres es lo único que vale. Pero después, cuando son adolescentes, ahí sí empiezan a confrontar porque pueden ver que los dichos de la mamá o el papá no son tan reales, ¿no? Los progenitores siempre son los modelos a seguir, femenino, masculino, de los niños. ¿Cómo construir o cómo hacerlo apropiadamente para que el niño tenga la mejor imagen de su papá, su mamá, aunque, como decís vos justificadamente, a veces no lo merezca, ¿no? Sí, hay casos en los que se prohíbe la visita del papá o de la mamá porque es perjudicial, ¿no? Que eso se hace también a través de la justicia, con informes psicológicos, psiquiátricos.
Pero si no, lo ideal sería que la mamá y el papá puedan resolver el conflicto de manera que queden de lado los hijos, ¿no? No sé, buscar momentos a solas para hablarlo o buscar otras instancias como puede ser una terapia o una mediación, por ejemplo, sin involucrar a los hijos, ¿no? De qué es lo que está pasando en el medio, porque ya de por sí una separación para los hijos es muy doloroso y lleva mucho tiempo, a veces años, el poder elaborarlo y el poder aceptar que la mamá o el papá ya no está, o no ¿Cuál están es el juntos. impacto que pueden tener los niños a partir de esta situación? Cuando se producen estos roces, estas peleas, cuando uno de los papás termina haciendo una mala referencia del otro, ¿cuál es el impacto sobre los chicos? Y el impacto es grande porque el niño no puede expresar lo que piensa o lo que siente con palabras, que sería lo ideal, ¿no? Sí lo hace a través de síntomas. Empieza a andar mal en la escuela, el rendimiento escolar empieza a decaer, a veces hay síntomas físicos también, y toda una problemática que ellos mismos por dentro van creando, pero que no lo pueden expresar, ¿no? Me parece Entonces, que también tiene que ver, corregime, con una cuestión de abandono, rechazo que por ahí no perciben y que por ahí no es real, ¿no? Sí. Mi papá no me viene a ver o mi mamá no me viene a ver, y es porque en realidad pasa otra cosa que ellos no pueden ver, ¿no? sí, pero depende de cómo se lo muestre. Por eso, si la mamá o el papá dicen, tu mamá no viene a verte porque tiene prioridad el trabajo, tiene prioridad su novio, o lo que sea, es una cosa, ¿no? O que la mamá diga esto de su papá. Ahora, si el papá o la mamá dicen, no, mamá no viene o papá no viene porque está trabajando, aunque no sea cierto, pero no hay por qué oscurecer la imagen que el niño tiene de su madre o de su padre. Después el chico crece y ellos pueden discriminar la función de cada uno y si estuvo o no estuvo y por qué no. La clave en esto parece ser, licenciada, no caer en esa última instancia que puede ser lo judicial, lo legal y demás, sino encontrar rápidamente esas respuestas ante la duda, que puede ser, no sé, un psicólogo, la terapia, incluso las terapias familiares, ¿no? Sí. Hay casos en los que es difícil aún con terapia, ¿no? Porque están como muy enojados, con mucho rencor. Y es mucho más difícil romper ese vínculo cuando uno de los dos progenitores sigue enamorado del otro, ¿no? Entonces se crea ahí más enojo todavía y están como enganchados en esa relación y bueno, y los hijos están en el medio. Hay una autora que es muy conocida de la línea psicoanalítica, que es François Dolto, y ella decía que los hijos son el síntoma de los padres, ¿no? Es decir, cada vez que los hijos vienen en la consulta con algún síntoma, tiene que ver con el entorno familiar, y no estamos hablando de culpa, sino que el mismo funcionamiento familiar termina generando algún tipo de síntomas en los hijos. Licenciada, muchísimas gracias es un tema más que actual, sí, y con muchas derivaciones, lo decíamos, a veces que lleva años judiciales, sí, cuando las respuestas a lo mejor están mucho más próximas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.